se me estaba pasando. Entonces, a modo de resumen rápidamente, focalizarse en los resultados de aprendizaje. Antes del siglo XIX priman las enfermedades e infectos contagiosas y los problemas nutricionales, lo que se traduce en alta mortalidad, la que se compensa con una alta natalidad. En el siglo XIX, producto de la revolución industrial, cambia nuestra forma de vida, se reducen un poco las enfermedades infecciosas, recuerden, por la aparición de la penicilina, aparecen las enfermedades crónicas, producto de esta industrialización de las sociedades y de la urbanización, lo que trae consigo pobreza, inequidad y hacinamiento. Con ello se mantiene la alta mortalidad, se mantiene la alta natalidad, pero ahora se suman dos problemas nuevos, como son la mortalidad prematura por accidentes, por ejemplo, producto de las industrias, y la discapacidad asociada a lo mismo. El siglo XX trae nuevos cambios y los principales son que de una población joven nos transformamos en una población vieja, por llamarlo de alguna manera. Aumenta el número de adultos mayores y disminuye la natalidad, el número de niños, producto de que, como ustedes sabrán, los hijos, como dice un par de autores por ahí que vamos a ver en un futuro, son fuente inagotable de costos financieros para la familia y además de problemas. Esos son estudios que existen dentro de los factores que habrían incidido en disminuir la cantidad de hijos, ¿no? Bueno, y esta sociedad tiene cambios en los estilos de vida que nos llevan a estilos de vida poco saludables. El hedonismo, el individualismo, el capitalismo nos hace centrarnos en el dinero y alejarnos de la persona. Sin embargo, también se producen otros factores positivos, como es la gran prolongación de la vida. Sin embargo, se mantiene la discapacidad, ahora hay un impacto social de las enfermedades. Fíjense lo que ha provocado el COVID-19. Ha provocado un impacto en la salud de las personas, morbilidad, es decir, enfermarse, mortalidad, es decir, morirse, pero además algo que es importante, mortalidad prematura, es decir, morirse antes de lo que usted debiera, dadas las condiciones de vida. Y asociado a eso, costos económicos y financieros enormes, donde mucha gente va a quedar sin trabajo, donde muchas empresas van a quebrar, y por lo tanto eso también se va a transformar en un factor estresor, un factor de salud mental sobre las poblaciones, que incrementa la violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la situación que vivimos hoy día en el siglo XXI dice relación con la multiculturalidad, la tecnología, la información. Se agudiza el tema de las enfermedades crónicas. Todos tenemos en la familia algún enfermo crónico, alguna persona que toma 3, 4, 5 pastillas. Pero ojo, decíamos que en el siglo XX se habían reducido las enfermedades infecciosas. En el siglo XXI tenemos la reaparición de las enfermedades infecciosas. El más claro ejemplo, el COVID-19, ¿no es así? Sin embargo, hoy día contamos con una baja mortalidad, una baja natalidad, ¿sí? Pero con mayor tecnología, con mayor información. Así podemos entonces analizar cómo ha evolucionado la situación social valga la redundancia, de las sociedades y de las comunidades que nos han llevado a este nuevo concepto. Como les decía, la OMS en 1942 acuñó el concepto de salud como el completo estado de bienestar y no tan solo la ausencia de enfermedad. ¿Sí? Nosotros hoy día, para este curso, vamos a hablar que la salud es un equilibrio dinámico. Es decir, somos como el osito montado sobre una tabla en una pelota. Nos vamos a estar moviendo permanentemente entre la salud y la enfermedad e inclusive la muerte, ¿cierto? Hay días en la mañana que nos levantamos súper bien, contentos, felices y todo lo demás. Pero nuestro hermano se comió todos los cereales, se nos echó a perder el día. Ya pasamos de un estado de bienestar, de salud, a un estado de desequilibrio. Pero también, y este en un contexto local, también puede ser que salimos hoy día al supermercado, nos encontramos con una persona que estaba enferma, conversamos con ella, la abrazamos, le dimos la mano, volvimos a la casa, nos sentimos mal y al otro día estamos enfermos. Es decir, estamos en un equilibrio dinámico en que no siempre estamos completamente sanos ni completamente enfermos. ¿De acuerdo? Y que afecta a todas las dimensiones de la persona, no tan solo el cuerpo, la mente, como hablábamos recién de salud mental, pero también el espíritu, aquello que sentimos, aquello que creemos. Y todo aquello dentro del marco de las posibilidades que tenemos nosotros de satisfacer nuestras necesidades. Hoy día, en el marco del COVID-19, no todas las personas pueden satisfacer las necesidades alimentarias básicas, producto que son personas que trabajan el día a día, son personas que trabajan de acuerdo a la venta que tengan en el día, como son las ferias, como son algunas empresas, algunos negocios, algunos restaurantes.
Y por lo tanto, dentro de esa capacidad de satisfacer sus necesidades, también debemos tener la capacidad de adaptarnos funcionalmente a un ecosistema permanente. En resumen, la salud es un equilibrio dinámico desde la salud a la enfermedad, que abarca todas las dimensiones del ser humano, que implica posibilidades de satisfacer nuestras necesidades y que al satisfacer esas necesidades nos vamos adaptándonos, perdón, funcionalmente, es decir, con capacidad de hacer las cosas en un ecosistema que a su vez está en permanente cambio. Y este proceso, por supuesto, se desarrolla en el marco de la biosfera, con todos aquellos elementos que nos rodean. El COVID-19, los animales, los árboles, el aire, etcétera. No somos seres abstractos, abyectos. Somos seres que estamos en comunidad y en permanente interacción con todos aquellos factores que nos rodean. De ahí entonces que surge el concepto de determinantes de la salud, que espero no ser muy latero, ¿eh? Voy a ir rápido en esta parte porque también les quise plantear una evolución, pero vamos a llegar al concepto de determinantes que es el que nos va a servir para relacionar con salud. Son factores que influyen en la salud individual, que interactúan a diferentes niveles de la organización social, es decir, actúan en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en la casa, y determinan el estado de la salud de las comunidades. Entonces, cuando hablemos de determinantes, son todos aquellos factores, la alimentación, la cultura, eh, nuestro peso, nuestra edad, nuestra talla, nuestras creencias, que interactúan para determinar el estado de salud de las comunidades. Y esos factores están compuestos de variables. ¿Qué es una variable? Toda aquella característica o aquel atributo que tiene una persona o un objeto y que es susceptible de cambiar. Eso es una variable. Por ejemplo, la edad. La edad es una variable. ¿Por qué? Porque puede variar entre 0 años, 0 meses, 5 días, por ejemplo, en un niño recién nacido de 5 días, hasta una persona de 69 años, 3 meses, 2 días. Por lo tanto, puede variar. El color del pelo, el tipo de sangre, el peso, la presión arterial, el pulso, todas son variables, ¿no? Y estos factores que influyen en la salud individual y colectiva se componen de variables. ¿Cuál es el sentido de estudiar las variables? Que las variables tienen la posibilidad de aumentar o disminuir la probabilidad de enfermar o sanar. Es decir, se pueden transformar en factores agresores o protectores. Y que va a depender del contexto en que interactúen. Por ejemplo, si usted se alimenta de manera vegetariana, estupendo, es sano, ¿no es cierto? Pero si usted mantiene solo una alimentación vegetariana y no incluye proteínas en esa alimentación, entre comillas, sana, se transforma o incrementa la probabilidad de enfermar por la baja ingesta de proteínas. Asimismo, ¿no? Si yo consumo o si yo hago ejercicio permanentemente, nosotros podemos considerar que el ejercicio físico aumenta la probabilidad de mantenerme sano. Pero si yo hago ejercicio físico y además como solo hidratos de carbono, carne, pastas, duermo poco, consumo alcohol, consumo tabaco, lo más probable es que ese ejercicio físico, junto a estos otros factores, actúe aumentando la probabilidad de enfermar. De tal manera entonces que cuando hablemos de concepto de variables en salud o factores agresores y protectores, tenemos que considerar que cualquier factor, dependiendo del contexto, puede ser agresor de la salud o protector. De ahí que es tan importante la educación y la cultura en salud que vamos a ver en adelante. ¿Cómo vamos a entender un determinante de la salud? Entonces, un determinante de la salud, en Chile se denomina determinantes sociales de la salud y en el mundo, producto que es el modelo que hemos adoptado como sociedad, son las circunstancias, es decir, donde están incluidos estos factores y estas variables de los que hablábamos recién, en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. Incluye el sistema de salud, por supuesto. Y que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de enfermar, como decíamos recién, ¿no es cierto? Y estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder y de los recursos a nivel mundial, nacional y local. Y dependen a su vez de las políticas adoptadas. Es decir, son las condiciones en las que vivimos en definitiva, muchachos y muchachas, que están determinadas por ejemplo, el tipo de trabajo que tiene mi padre o mi madre, o ambos.
Si mis padres trabajan en una gran empresa minera y ambos son profesionales, lo más probable es que yo viva en un determinado barrio, vaya a determinado colegio, me alimente de determinada manera, tenga acceso a viajes, tenga acceso a cursos y amistades, ¿no? Que me permitan acceder a una serie de beneficios. Sin embargo, si yo por el contrario nací en un barrio de la periferia de Santiago, no conocí a mi padre, mi madre trabaja todo el día, yo me quedo solo en la casa y lo único que observo, dado que no puedo ir al colegio, es cómo hay gente consumiendo drogas en la esquina o delincuencia. Si se fijan, los inicios de la vida de esas dos personas son completamente diferentes. Y es muy probable que los lleven por caminos diferentes. No necesariamente significa que la meta no vaya a ser la misma. Es posible que ambas personas lleguen a un excelente estado de vida. Pero las rutas son mucho más complejas porque estas circunstancias en las que crecemos y en las que nos desarrollamos están definidas por el, como les decía, por las políticas públicas que determinan el acceso al dinero, al poder. Y cuando hablo de poder, es el poder de adquirir bienes y servicios, vivir en una buena casa, dormir en una buena cama, tener una ducha todos los días. Cuestiones que para muchos de nosotros hoy día damos por sentado. Son cuestiones normales. Pero ustedes deben de entender que en Chile hay al menos un porcentaje de 4 a 5% de población que no tiene acceso a esos beneficios y otros de manera parcial. Comprenderán ustedes que cerca del 75% de la población en Chile vive con el sueldo mínimo o menos que eso. De tal manera que, como vamos a ver en unas gráficas más adelante, el camino para desarrollar su vida se hace bastante más complejo que para varios de nosotros. De tal forma entonces que estos determinantes sociales de la salud explican la mayoría de las inequidades sanitarias. Esto es, diferencias injustas y evitables observadas entre países o respecto a una situación sanitaria en particular, como nos dice la Organización Mundial de la Salud en el 2008. ¿Qué quiere decir esto? Que los determinantes sociales de la salud determinan muchas veces estas inequidades sanitarias. ¿Qué significa esto? Que usted pueda tener acceso a la salud de manera oportuna y adecuada, que no tenga que hacer listas de espera, que lo atienda un buen médico que tenga tiempo para atenderle, una enfermera que tenga el tiempo y los recursos para atenderle. Porque muchas veces aquel que está más abajo, producto de estos determinantes sociales de la salud, va a tener muchas más dificultades para recibir una atención donde el médico, el profesional de la salud que lo atiende, se dedique a hablar con él, a entender su contexto. Sino que lo van a atender rapidito y apúrate porque tengo a 20 esperando, ¿no? O le van a dar hora para 3, 4, 5, 6 meses más. De tal forma que podemos apreciar claramente que en nuestro país existen inequidades sanitarias notables que vamos a ir abordando a lo largo de estos cursos que vamos a desarrollar. No con el fin de hacer críticas políticas, si bien es cierto, estamos haciendo política cuando hablamos de estos temas, sino porque ustedes van a ser responsables de llevar adelante las estrategias que permitan cambiar aquello. Fíjense este cuadrito. Este cuadrito nos explica que estas circunstancias en las cuales nosotros nacemos, crecemos y nos desarrollamos nos pone en diferentes escenarios. Fíjense en el joven de arriba, en el monito de arriba. El camino a la salud que él desarrolla es mucho más rápido y expedito, casi de un solo salto. ¿Por qué? Porque a diferencia del segundo monito y del tercero, no tiene obstáculos. Si usted nació en una familia ABC1, digámoslo de esa manera, o con buenos recursos económicos, lo más probable es que no tenga estas dificultades. Si usted, por el contrario, nació en una familia pobre, como niño se va a enfermar al menos 8 veces al año de otitis, de faringitis, resfríos mal cuidados, etc. Hasta una neumonía, porque vive en una casa que se filtre el aire, porque tiene una cama que no lo abriga, porque vive en humedad, porque la alimentación no es la adecuada. Entonces, eso hace que usted tenga que saltar estos montículos, digamos, y además llevar una carga enorme en la espalda. En el tercer caso podemos apreciar que es aquel niño que justamente, además de haber nacido pobre, por ejemplo, puede haber nacido de manera marginal, en la ruralidad, lejos del acceso a los servicios, y además de tener no tan solo obstáculos cada cierto tiempo por enfermarse, sino que él tiene obstáculos permanentes, más una carga mucho mayor de morbilidad producida en la infancia que altera su desarrollo.
Muchos de estos niños se enferman y tienen periodos de enfermedad donde prácticamente pasan la mitad del año enfermos. Y un niño enfermo, con dificultades de alimentación, con violencia intrafamiliar, obviamente que al llegar al colegio no va a aprender lo que debe aprender, de tal forma que se le transforman en muchos más obstáculos, de tal manera de que alcanzar ese logro de salud se demora muchísimo más. Esta es una explicación que nos dio el Ministerio de Salud y Cuidado y Servicios de Cuidado del Ministerio de Salud noruego, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar. Estos son los dos grandes conceptos de esta primera parte de la clase, muchachos. Salud y determinantes sociales de la salud. Sin embargo, vamos a ir rapidito en esto porque no me interesa que se lo aprendan, lo vamos a profundizar más adelante. La conceptualización de determinantes sociales de la salud parte en el siglo XIX con el modelo biologicista, sigue en el siglo XX con el modelo ecológico, que ustedes lo deben haber escuchado, si no lo van a ver en otras asignaturas. Y sigue con el campo de salud, un estudio de don Frank Lalonde, un canadiense que en 1974 hizo un estudio donde comparó el medio ambiente, el estilo de vida, la biología humana y el sistema de salud. Para expresar lo siguiente, fíjense, que el efecto relativo de los determinantes sobre la salud pública es el siguiente. El medio ambiente y los estilos de vida determinan prácticamente el 60% de la salud de las personas, mientras que la biología humana y el sistema de salud apenas un 40%. ¿Qué nos dice el sentido común? Bueno, entonces nosotros tenemos que invertir en medio ambiente y estilo de vida, que es donde están los determinantes de la salud más importantes. Pues bien, el estudio de don Frank Lalonde nos dice que en estilo de vida se invierte apenas entre un 10 y un 15%. En medio ambiente se invierte un 20%. En biología humana se invierte otro 10%, 20%. Mientras que casi el 90% de la inversión se la lleva a la asistencia sanitaria. Y no es en absoluto lo que explica el estado de la salud de las comunidades. Y eso es lo que tenemos que revertir, porque hoy día son los estilos de vida y nuestra relación con el medio ambiente, como podemos apreciar en esta gráfica, quienes determinan con mayor fuerza la salud de las comunidades. Y no voy a entrar en este detalle, si me interesa que lo lean más adelante, es de un mexicano, don Julio Frenk, que en 1991 nos plantea que existen determinantes básicos en la persona y en el ambiente, determinantes estructurales, que es donde nosotros vivimos, y los determinantes próximos, que son las condiciones a las cuales nosotros tenemos acceso. Para finalmente trabajar con el modelo de Dahlgren y Whitehead, que es justamente el modelo sueco, que es uno de los que digamos, o inicia el desarrollo de lo que dice relación con el modelo actual. Dice que la edad, el sexo y los factores constitucionales que nosotros tenemos, es decir, nuestra genética, son influenciados por los estilos de vida del individuo. Si su madre, su padre, su abuelo tuvo cáncer y usted fuma, tenga la certeza que va a tener cáncer. Pero estos estilos de vida usted los adquiere. ¿Desde dónde los adquiere? De las redes sociales y comunitarias donde usted se desempeña. Si usted se relaciona con un grupo que en general se divierte sin alcohol y sin tabaco, usted no tendría por qué aprender a fumar ni a beber. Y si además este grupo es deportista, consume alimentación saludable, estas redes sociales y comunitarias van a promover la salud en usted. Pero todo esto está influenciado por una cuestión que es lo que conversábamos recién, las condiciones de vida y de trabajo, porque eso determina dónde usted vive, dónde usted trabaja, a qué servicios accede, qué amigos frecuenta, ¿cierto? Y determinan todos estos elementos. Imagínense ustedes si nuestra familia está desempleada. ¿A qué redes sociales y comunitarias accedemos? Si estas condiciones de vida y trabajo, además de estar desempleadas, nos generan una situación donde no tenemos ni agua ni saneamiento, es decir, tomamos agua contaminada, vivimos con diarrea o con enfermedades gastrointestinales, tenemos mal acceso a educación o no tenemos acceso a la vivienda, evidentemente que la salud, estos factores básicos van a verse afectados a través de la afección de las redes sociales comunitarias y luego la afección de los estilos de vida del individuo y finalmente a la persona propiamente tal. Este es el modelo de las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales que hoy día, para el Estado de Chile, chiquillos, o sea, el Estado de Chile ha definido que nuestro modelo va a operar de esta manera. Vamos a entender a los determinantes sociales de la salud como aquellos que determinan las desigualdades en salud, ¿de acuerdo? Y dijimos que las desigualdades en salud o inequidades en salud decían relación con aquellas desigualdades, digamos, e inequidades injustas, o sea, que eran evitables,
Todo esto, ¿por qué está dado? De acuerdo al modelo de determinantes sociales de la salud para reducir desigualdades, que es del Ministerio de Salud español, del 2027, de Irving y Navarro del 2007 y 2004, dos autores que podrán encontrar en Internet sin problemas. El contexto socioeconómico político está dado por el tipo de gobierno que nosotros tengamos y una tradición política. En Chile, baja participación ciudadana, siempre el mismo grupo, la misma élite gobernándonos siempre. Sea derecha o izquierda, siempre nos está gobernando los mismos apellidos y las mismas familias. Esto después, posterior a la Guerra del Pacífico, o sea, a partir de 1881. Esto ha determinado las políticas macroeconómicas país. Pues, ¿cuáles son esas? Neoliberalismo y capitalismo. Y un mercado de trabajo donde el trabajador no puede negociar con el empleador y por lo tanto el trabajador básicamente se subsume a lo que el empleador determine. Porque si a usted como empleado, como trabajador y las que trabajan en este curso lo saben, si a usted no le gusta que le dicen, ahí está la puerta, que le vaya bien. Y los actores sociales y económicas, políticas del estado de bienestar. Las políticas del estado de bienestar en Chile son muy básicas y básicamente establecen que de existir usted se las tiene que pagar, porque el acceso a educación y a salud en nuestro país no está garantizado por el Estado. De hecho, si ustedes revisan la Constitución política, no está garantizado el derecho ni a la educación ni a la salud, sí el acceso. Por lo tanto, el acceso es lo único que garantiza el Estado. Usted verá cómo accede, pues. ¿Y qué ha hecho el Estado para ello? Bueno, ha puesto sistemas de cotización individual. Salud, usted tiene que cotizar de manera individual, independiente. O sea, si usted tiene plata, cotiza. Y si no tiene, bueno, vaya donde pueda. Y eso ha generado una cultura y unos valores en nuestro país que nos hacen ser un país muy reactivo. Esperamos que las políticas se implementen y luego reaccionamos. Eso ha sido histórico. Yo diría que hasta la revolución pingüina, que me gusta llamarle así, pero voy a llamarse de otra manera, que se da justamente producto de los estudiantes y que por fin intenta cambiar esa cultura y valores respecto a las políticas del estado de bienestar, respecto al mercado de trabajo y respecto de las políticas económicas, que busca mayor solidaridad, eliminar el concepto de clase social, mayor equidad de género, romper con las inequidades y las injusticias a lo largo del ciclo vital y por lo tanto hacer que la edad no sea un factor discriminador, que la etnia no sea un factor discriminador y que el territorio sea un elemento de agrupación, de comunidad, no un elemento de discriminación. Por lo tanto, esos elementos, a partir del contexto socioeconómico, determinan los ejes de la desigualdad, determinan el poder que usted tiene. ¿Cuánto poder tiene usted de decidir? Cuando hablamos de este poder, no se trata de cuánta plata usted tiene, sino de la capacidad que usted tiene de decidir. Yo le podría decir a cada uno de ustedes, como nos dice el ministerio, elige vivir sano. ¿Se acuerdan de esa campaña, no es cierto? Bueno, para elegir vivir sano, yo primero tengo que alimentarme saludablemente, hacer ejercicio físico, ¿cierto? Tengo que tener acceso al sistema de salud, tengo que tener acceso a una buena Profe, vivienda. Perdón, dígame. pero alimentarse saludablemente es más caro. Gracias. Un aplauso. ¿Quién fue? Fernanda Rojas. Excelente, Fernanda. Muy bien. Justamente, entonces usted puede elegir, es decir, tiene el poder de elegir alimentarse saludablemente. No, porque depende mucho de tu estilo de vida, Y su estilo de vida está determinado por lo que decíamos previamente, por el nuestra acceso a clase los social. recursos, ¿cierto? Gracias. Estamos destinados a comer mal. Sí, es que comer saludablemente en nuestro país es caro, pues. Es así de sencillo. Tener una buena vivienda en este país es caro. Ustedes han visto la situación del COVID-19 hoy día y ven cómo hay familias que viven en 6.000 metros cuadrados, 5 personas, y familias en Santiago Centro, en La Pintana, aquí mismo en La Serena, en La Antena, Tierras Blancas, donde hay personas, donde viven 20 personas en 12 metros cuadrados. Eso es no poder elegir. Eso es desigualdad. Y esa desigualdad está determinada por los determinantes sociales de los que hablamos. Porque ellos determinan los recursos materiales, que es lo que decía muy bien Fernanda y su otra compañera que intervino, porque determinan, en definitiva, cómo trabajo. Imagínense que yo tengo trabajo, tengo un contrato indefinido, pero imagínense la persona que trabaja en una empresa contratista que lo contratan por obra.
que cuando yo era chico, yo vengo del campo, como la Carmela, y en el campo a usted lo contrataban por periodos, como temporero. Y después, bueno, arrégleselas como pueda. Hoy día eso lo vemos con el sistema de subcontratación, que seguramente algunos de sus padres, ustedes tienen conocidos, que les pasa, que los contratan por faena y luego que le vaya bien. El no reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, pues particularmente con el tema de género en la mujer, que muchas enfermeras hoy día, por ejemplo, que trabajan enfrentando como primera línea el COVID-19, tienen que llegar a su casa a cocinar, a hacer aseo, a cuidar a los cabros chicos, etc. Los ingresos y la situación económica, ya lo decíamos, un sueldo bajo, un sueldo básico miserable que no permite a las personas vivir adecuadamente. Y una situación económica entonces que está en permanente vaivenes. La vivienda y la situación material, creo que lo expliqué recién, ¿no? Y el entorno residencial. O sea, si usted vive en una toma, cerca de basurales u otros, evidentemente que su situación residencial no es la mejor. Todo ello complejiza factores psicosociales, pues. Es decir, cómo usted enfrenta desde lo social, desde lo emocional, estas situaciones. Y eso lo va a llevar a factores conductuales y biológicos adversos. Más, si tiene servicios de salud, los cuales no tiene acceso directo, evidentemente que eso genera desigualdades en salud. Ese es el fenómeno que estamos enfrentando hoy día en términos de determinantes sociales de la salud y la salud como concepto. ¿De acuerdo? Entonces, esto en el fondo el resumen de lo que hemos dicho. Las características de contexto socioeconómico y político, incluidas las políticas macroeconómicas de un país, sociales y sanitarias, así como los valores y las normas culturales y sociales, actúan como determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Dichos factores influyen poderosamente en la posición que las personas adquieren en la jerarquía social de acuerdo a los ingresos, la educación, la ocupación, el género en este caso, y condicionan diferencias en la distribución de factores intermedios, tales como las condiciones materiales de vida, factores psicosociales y hábitos de vida, que a su vez producen resultados desiguales de salud y bienestar. Eso evidentemente que requiere un análisis más profundo y que yo espero que ustedes puedan ir analizando, porque todo esto nos ha llevado a un cambio en el modelo de salud que nosotros debiésemos desarrollar. Ustedes, nosotros, un enfoque desde la vida, desde la salud, ya no desde la enfermedad. Un enfoque desde lo familiar y lo comunitario, no tan solo de lo individual. Un enfoque inclusivo que se base en redes, es decir, que en la salud participen todos, no tan solo el sistema de salud. Un enfoque en derechos, es decir, tenemos derecho a que la constitución política de este país diga que la salud es un derecho y no un bien de mercado que se compra o se vende. Porque ustedes recuerden que si no tiene plata se va a FONASA y vea cómo se atiende, pero si usted tiene plata se va a ISAPRE y ahí puede elegir la clínica que usted estime. Entonces, eso claramente es haberle entregado la salud al mercado, algo que efectivamente los que creemos en la salud pública no puede ser. Un enfoque de acción político-social, es decir, donde los ciudadanos tengan un rol activo y no solamente vayan y le digan, doctor, ¿qué tengo que hacer? Sino que por el contrario, haya una relación sin jerarquías entre el médico y la persona, y la enfermera y la persona, sino que una relación de guía, de apoyo, de acompañamiento para alcanzar el bienestar. La salud no se alcanza con medicamentos ni cirugías. La salud se recupera a través de esos mecanismos. La salud se alcanza a través de estilos de vida, a través de bienes y servicios, a través de políticas públicas, pero por sobre todo trabajar como comunidad. Y por lo tanto, trabajar en comunidad con transparencia y responsabilización de cada uno. El concepto de autocuidado. Y aquí emerge el último concepto de la clase de hoy que vamos a revisar en profundidad la próxima clase, que es el de promoción de la salud. Promoción de la salud no es más ni nada menos que hacer con la salud lo mismo que hace la Coca-Cola. ¿Qué hace la Coca-Cola? La Coca-Cola es el descueve, es rica, te alegra, te permite compañía, etc. Pero fíjense que nadie hace exactamente eso con salud. Nadie nos dice en la televisión que ser sano te permite ser más feliz, relacionarte de mejor manera con los que te quieren y con los que te rodean, relacionarte con tu comunidad, ser un aporte a tu sociedad. Entonces nosotros tenemos que, a través de estrategias de educación para la salud y de acompañamiento, guía, apoyo a las personas, tenemos que lograr que las personas primero se responsabilicen de su salud a través de estrategias de autocuidado.
¿Qué nos pasa con el COVID-19 hoy día? Señores, no salgan. El microorganismo ya está en fase 4, por lo tanto se transmite a nivel comunitario. ¿Qué hace la gente? No, se va a la playa. ¿Qué hace la gente? Semana Santa, pum, no, se va a segunda vivienda. Bueno, claramente vemos que las personas no se han responsabilizado del todo. Es ahí donde entra la promoción de la salud que vamos a ver más adelante. Todo esto nos ha llevado a que Chile haya decidido, estamos en camino, aún no lo logramos evidentemente, un modelo de atención integral, donde lo promocional, como lo decíamos recién, y lo preventivo es lo más relevante. Bueno, pero ¿y en qué se diferencia lo promocional y lo preventivo? Bueno, lo promocional fundamentalmente es educación para la salud. ¿Para qué? Para que las personas se cuiden. ¿Qué es lo preventivo? Aquello que se genera, se entrega o se administra frente a una situación de exposición al riesgo. Me explico. Viene el invierno. ¿Qué riesgo hay? Que vengan las enfermedades respiratorias. ¿Quién es el responsable? El Haemophilus influenzae tipo A, tipo B y con sus diferentes cepas. H1N1, H1N10, H10N4, etc. ¿Qué hacemos en términos preventivos? Sabemos que la persona está expuesta al riesgo. ¿Al riesgo de qué? De enfermar por Haemophilus. ¿Qué hacemos? Lo vacunamos. ¿Se fijan? Así de sencillo, quiero subdividir lo promoción y la promocional y lo preventivo. Lo promocional es educar a las personas para que cuiden su salud. Lo preventivo es tratar a las personas para que eviten enfermarse. Pasar desde el enfoque biomédico histórico a un enfoque biopsicosocial reconociendo todas las esferas de las personas. De un enfoque hospitalario, es decir, usted se enferma, vaya al hospital y por lo tanto en salud lo que hay que hacer es construir más hospitales, a fortalecer la atención primaria, es decir, que haya una red de atención en su comunidad, con centros de atención de salud, donde nosotros nos podamos atender. Y no sigamos con esta imagen de que, no, mamá, no me llevé a la posta o al consultorio, son cuestiones más ordinarias, no saben nada, atienden re mal, mejor llévame a la clínica. ¿Cómo Puro hacer paracetamol. Claro, ¿se fijan? Exacto, nosotros tenemos que cambiar esa imagen. Ese es el gran trabajo. La atención primaria tiene que tener una mejor calidad y ser vista de otra manera. Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, ¿supieron dónde pasó él estuvo en estado crítico, estuvo en cuidados intensivos? ¿Saben si estuvo en una clínica, en The London Clinic, como estos caballeros cuyo nombre no quiero acordarme? Estuvo en un hospital. En un hospital público. Exactamente, muchachos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Él estuvo Pero, en un profe, hospital público, porque en para eso, Inglaterra han fortalecido los hospitales públicos. Discúlpeme, dígame nomás, por favor. para eso igual se necesita mucho apoyo del Estado y el Estado como que último es para los hospitales públicos, siempre primero van hacia las clínicas, entonces igual es como difícil intentar cambiar eso así tan Y tenemos drástico. que hacerlo. Estoy Sí, plenamente Eso de es acuerdo con usted. porque la gente que está en el Estado, todos los que nos gobiernan, son pura gente que tiene acceso a la salud privada. sí, Lamentablemente, pues. Ustedes conocen el Grande, historial de nuestro ministro de Salud, ¿no es cierto? Yo no tengo nada que grande, saber por ahora. grande. Él Igual fue, que él fue gerente de la clínica Las Condes. el sistema actual da cabida a que todos los ámbitos de la vida se puedan ser lucrativos, lo cual da cabida, da la opción de meterle plata, pero desde fondos privados. Y así se Así van es. formando distintos, entre comillas, niveles de salud según cuánta plata le están metiendo. Y como los privados le pueden meter más plata que el Estado, al final se termina ocurriendo esa disparidad. Muy bien, tal cual. Les agradezco sus comentarios, chiquillos, que me permiten Profesor, saber que tienen clarito la figura. Por favor, dígame. tengo un comentario respecto a lo que dijo recién, que las personas siempre opinan que la salud es mala, pero, por ejemplo, yo soy paramédico Ajá, y no sé, pues las personas dicen, ay, como que estoy resfriada y toman amoxicilina y cosas que no corresponden a lo que tienen. correcto. Entonces, al momento de llegar al consultorio, a la salud pública, obviamente el doctor les va a dar retrovirales y van a decir, ah, pero esto no me hace nada. Ujú. Entonces ahí está la disyuntiva entre que las personas también toman cartas que no les corresponden y mucho Sí. menos diferencian entre un antibacterial
contra un antiviral. Yo tengo No. algo sobre eso. Sí, sí, por favor, dígame. Mi opinión es que la gente tiende a automedicarse porque casi siempre eso se da en lugares como pueblos. Acá, por ejemplo, en Pisco del Quí, yo soy de Pisco del Quí, y la gente tiende a eso porque va a la salud pública y para, no sé, si tenía un problema más grave, atenderte con un doctor es esperar demasiado. Mientras que la gente que tiene acceso a una clínica va, se atiende, le da una receta y puede comprar el producto. En cambio, la gente que vive acá decide irse por lo más rápido, que le puede cortar más rápido la enfermedad porque vive de su trabajo, que es con un sueldo mínimo. No sé si me entiendes. Sí, Sí, pero yo nadie te entiendo, reclama eso. Nadie reclama eso. El problema es que ya, por ejemplo, yo sé y tengo una evidente amigdalitis. Ya, voy a hacer mi tratamiento de amoxicilina, pero tengo que hacerlo como corresponde, no 3 días y lo corto, porque al final estoy aumentando que la bacteria se alimente prácticamente del medicamento que yo estoy consumiendo. Ese es el problema. Sí. Chiquillas, si me permiten, primero, hay estudios lamentables para todos nosotros. Yo trabajé toda mi vida en el sistema de salud público. De hecho, esta es la primera vez que yo trabajo en una institución privada. Eh, Tengo más de 24 años de profesión y partí en una posta rural al interior de Iquique, donde me fui porque me gané una beca, donde había que irse allá a transformar una posta en consultorio. Eh, para que se hagan una idea, yo trabajé en Guara y estaba a cargo de todo el altiplano. Tarapacá, nombres que quizás les suenen, Pisagua. Y una de las cosas más increíbles que me tocó vivir en esa etapa de recién iniciando mi trabajo como profesional fue el hecho de que la gente no confiaba en el sistema de salud. Por lo mismo que ustedes acaban de mencionar. Primero, yo me he atendido toda la vida con la señora Juanita que me da unas hierbas. Y yo voy donde la señora Juanita y la señora Juanita me da las hierbas al tiro. Mientras que si yo vengo aquí a la posta y quiero atenderme, usted me dice que el médico no atiende hoy día, que tengo que venir mañana. ¿Y sabe qué? Yo vengo de Tarapacá a 3 horas y tuve que pagar 10.000 pesos para que me trajeran para acá y ahora tengo que pagar 10.000 pesos para devolverme. ¿Sí? Segundo, la necesidad de las personas de tomarse algo. Si usted, y ustedes les ha pasado seguramente cuando van a un centro de salud y el médico les dice, oiga, ¿sabe qué? Usted no tiene nada, está súper bien, que le vaya bien. Y usted sale de como, oye, este gallo no me dio nada, no me dio ni una receta. Hay una concepción de la salud, como dice el primer punto en esta diapositiva, en la cual las personas hemos aprendido, a partir de la invención de la penicilina, que todo se resuelve con medicamentos. Y por lo tanto caemos en esta práctica de la automedicación. Y, como muy bien decía una de sus compañeras que trabaja en un centro de salud, la gente se automedica. Y eso significa que falta educación en las personas, para que las personas entiendan que parte del autocuidado es la no automedicación. Hoy día la resistencia a los antibióticos y en un futuro no muy lejano la resistencia a los retrovirales se va a dar porque la gente consume antibióticos cuando tiene infecciones virales y consume retrovirales cuando tiene infecciones bacterianas. ¿Por qué? Profe, Porque cree que lo tiene que hacer. Dígame. también hay otro punto con respecto a los medicamentos. De repente uno va a, sea cual sea el lugar, y le recetan unos medicamentos y los medicamentos son carísimos. Entonces hay gente que no puede y no tiene el dinero para comprárselo, entonces la gente más se deja estar y entonces se termina enfermando más o al final mueren de esa enfermedad. Entonces Absolut- también hay que También hacer me una parece. relación ahí con el precio de los medicamentos. Lo que dijo la Constanza Gallo, no es necesario. Yo el año pasado me estuve atendiendo en el CESFAM y todos los medicamentos me los dieron ahí, todos. De siendo de medicina general, o sea, eso me atendió un doctor porque ya estaba enferma y me dieron los remedios ahí. Con la matrona también me dieron los remedios ahí y mi mamá, que es hipertensa, también le dieron los remedios ahí, todo gratis. A mí, como hacer a mi abuela, también se atendía ahí, po. Mis dos abuelos. Entonces, habían, bueno, ellos tenían algunas enfermedades más crónicas. Entonces, los medicamentos que ellos necesitaban no se lo podían dar porque son tan caros que no necesitaban comprarlo como aparte.
Entonces igual ahí ellos gastaban su plata. Mi mamá igual es paciente, o sea, crónico, y no sé, en el CEFAM que me atendí, o sea, nos atendimos, todos los medicamentos para pacientes crónicos son gratis. Sí, chiquillos, chiquillas, sí, mi mirada, y gracias por los comentarios, porque esto nos lleva a que tenemos que revalorizar la atención primaria. La atención primaria, yo trabajé en ella, así que mis palabras vienen de muy cerca, pero es una excelente herramienta de gestión si los niños en este país, y ustedes, la mayoría de ustedes, se criaron sanos en la primera etapa de la vida porque tuvieron control de niños sanos en un centro de salud familiar o en un consultorio en esa época. Hoy día muchos de los niños van al control con el pediatra, y el pediatra, recuerden, es médico, y los médicos tratan a los enfermos. Somos nosotros, los enfermeros y otros profesionales de la salud, los que tenemos que tratar a los sanos. ¿Y cómo se trata a los sanos? A través de la promoción de la salud y a través de la educación. Uno de los grandes aportes de la enfermería en las últimas décadas en nuestro país fue el control de niños sanos, el manejo de la lactancia materna a través de la lactancia materna exclusiva y también el programa de alimentación complementario, la educación psicosocial y el trabajo con los niños de 0 a 6 años. Si ustedes revisan las estadísticas en Chile, los niños de 0 a 6 años que se controlan en centros de salud están sanos. Reciben sus vacunas, reciben educación, son controlados por nutricionista, por kinesiólogo, por médico, por enfermera, por asistente social o trabajadora social. Y en la primera etapa, como dijo una de sus compañeras por ahí, por matrona, de 0 a los 28 días. Pero fíjense ustedes que los entregamos sanitos a los 6 años y se van al colegio. ¿Y sabe cuándo vuelven? A los 30 por un accidente de tránsito o por algún trauma o por razones de alguna violencia. O a los 40 con alguna enfermedad crónica. El sistema de salud primaria es fundamental, es clave, pero hoy día no tiene capacidad para enfrentar la demanda. O sea, ustedes ven que hoy día los centros de salud familiar no dan abasto, siempre están con cola y además tienen pocos profesionales, que es algo que yo voy a escribir en unos días más, espero que salga en el diario, si quieren leer alguna vez. Profesor, Dígame. y además no cuentan con los recursos para atender a toda la Absolutamente. cantidad de gente. Porque se están yendo al sistema privado, pues, como lo vamos a comentar en la próxima clase. Fíjense, para terminar, porque estamos en la hora, podemos seguir, pero tengo que terminar en la hora para grabar, ¿sí? Vamos a terminar solo con algunos datos que a mí me gustaría que ustedes revisaran, porque a pesar de la visión a veces un poco negativa que tenemos de nuestro sistema de salud, debemos decir que este sistema de salud a lo largo de los años ha evolucionado de una manera increíble. Fíjense, desde 1990 al 2009, que son estos últimos datos, no hay datos más modernos, hay del 2017 de la última encuesta, pero no hay más modernos, nos dicen que la población mayor aumentó de un 6 a un 9%. La menor de 15 años de 30 bajó a 22. O sea, podemos ver cómo se incrementa la esperanza de vida y cómo disminuye la natalidad. La esperanza de vida pasó de 74 en el 90 a 80. Hoy día está en 81, 82 años para la mujer. La tasa de mortalidad infantil bajó de 18 a 7. El Producto Interno Bruto, y en términos de miles de millones, se incrementó de 31.000 a 163.000. El PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto por persona, pasó de 2.000 a 9.000. El gasto en salud de 5,3 a 8,2. El gasto en salud per cápita de 264 a prácticamente 800. El gasto en salud en el sector público de 48 a 46 disminuyó. ¿Por qué? Porque aquí se metió el sector privado. Y salud como porcentaje del presupuesto público total llegó hasta casi un 15%. Hoy día sí se mantiene entre un 15 y un 16%. Afiliados a FONASA hoy día son el 82% y producto de la pérdida de trabajo frente a la contingencia se va a incrementar, y los afiliados a ISAPRE hoy día están del orden de los 18%. Como vemos, los datos han ido mejorando paulatinamente. No somos el mejor país, pero estamos dentro de los buenos rankings en Latinoamérica. Fíjense si comparamos a Latinoamérica y el Caribe con Chile y la OCDE, que aquí están los países más desarrollados, ¿no? Podemos ver que la población mayor de 65 años va incrementándose paulatinamente. La población menor de 15 años estamos bajo América Latina y el Caribe, pero superior a la OCDE. En el per cápita hemos incrementado, pero fíjense, Latinoamérica y el Caribe, $7.000.
9.000 nosotros, pero fíjense la OCDE, 33.000. O sea, hay una diferencia notable de recursos de base. Gasto en salud, 7, 8, casi 12. Gasto en salud per cápita, fíjense, 4.000. Gasto del sector público, 46, 62 en la OCDE. Esperanza de vida al nacer, fíjense, iguales. Esto nos tiene que llamar la atención. Tenemos mucha menos inversión, mucho menos recursos, pero tenemos la misma esperanza de vida al nacer, que es un indicador que determina calidad de vida. Y la tasa de mortalidad infantil, fíjense en Latinoamérica y el Caribe, fíjense en Chile, 7. Y fíjense la OCDE de los países desarrollados, 7,4. Algo debemos estar haciendo bien, ¿no? Para que entonces recordemos que, como muchos de ustedes relatan, la atención primaria es la herramienta que tenemos que potenciar y tenemos que devolverle el valor que ésta tiene. ¿Qué pasa con la población? Ya lo comentamos, vamos a profundizar en esto más adelante, pero ustedes pueden apreciar aquí claramente que Chile en el 1950 nacían muchas personas, pero muy pocos llegaban a ser viejitos. En el 2010 ya nacían menos que antes, ¿cierto? Y ya varios más llegaban a ser viejos. Finalmente, para el año 2050, ¿qué se espera? Que los mismos que nazcan lleguen a viejos y que cada vez haya más adultos mayores. Los grandes cambios en las causas de muerte. Voy a darles un solo dato nomás para no demorarnos demasiado. En 1990, el 18% lo conformaban los tumores, mientras que en 2008, 25%, enfermedad crónica. Del sistema circulatorio, fíjense, causas externas, no es el mejor. Usemos infecciosas. 3,2 en 1990 y 1,9, o sea, 2%, también una disminución. ¿Qué vemos entonces? Que disminuyeron las infecciosas y aumentaron las crónicas. Aquí está el dato que les decía, esta es la última encuesta nacional de salud que tenemos, de 2016-2017. ¿Qué ha pasado con el tabaquismo? Ha disminuido, pero no lo suficiente. ¿Qué ha pasado con el sobrepeso? Sigue en incremento. Y ahora con la cuarentena va a seguir creciendo. ¿Qué ha pasado con la obesidad? Está disparada, desenfrenada. ¿Qué ha pasado con la diabetes? Sigue disparada. ¿Qué ha pasado con el sedentarismo? Va disminuyendo, pero muy poco. Y en los síntomas depresivos se mantienen igual. Este dato se cayó en la diapositiva, pero siguen igual, 17,3%. Y para finalizar, eso ha determinado que nosotros hayamos fijado 4 objetivos sanitarios. Mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades de las que hemos hablado hoy, aumentar la satisfacción, porque ese es el punto de las personas con la atención primaria. Se sienten insatisfechas con el servicio. ¿Qué les gustaría? Que hubiesen más centros de salud, más profesionales y por lo tanto que a usted le den la hora a las 8 de la mañana y a usted la atiendan con máximo 10 minutos de retraso. Pero no tener que levantarse, como ustedes pudieron ver ayer seguramente en las noticias, a las 5 de la mañana para que a las 12 le digan, ¿sabe qué? No quedan medicamentos. Eso no puede pasar. Eso es una falta de respeto y un ataque a la dignidad de las personas. Eso es lo que nosotros estamos llamados para asegurar calidad de las intervenciones sanitarias. Ustedes, muchachos y muchachas, futuros profesionales de enfermería, gestores del cuidado, no pinchapoto, gestores del cuidado, a eso están llamados. A lograr que en nuestro país, al igual que en la OCDE, yo diría que más que la OCDE, pero la OCDE hoy día tiene 8 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes. En Chile, con suerte, se llega a 3. En Chile no es que falten enfermeras, faltan cupos. Y eso el Estado no lo ha hecho. Ha construido más hospitales. Yo confío que hoy día en la construcción de nuevos hospitales se incremente a su vez la contratación de profesionales, pero eso no lo vemos. Porque tenemos que atender a las necesidades de la población. Ese es nuestro gran objetivo. Aquí ustedes pueden ver la operacionalización de esos objetivos sanitarios, que son los que vamos a trabajar en profundidad durante este curso, donde el centro, si ustedes se fijan, es la equidad en salud. Finalmente, entender que el contexto de la salud hoy día no puede ser desde lo individual, sino que la persona en una familia, en una comunidad, donde hay valores y principios que deben respetarse. La solidaridad, concepto que perdimos hace tanto tiempo. Creemos que porque hacemos la Teletón una vez al año somos solidarios. No, efectivamente a mí me da vergüenza lo de la Teletón. Hay que ayudar a los niños, por supuesto, hay que ayudar a sus familias, por supuesto, pero no puede ser que una vez al año nos juntemos para hacer una parodia de la solidaridad, entregando plata, cuando debería haber una política nacional respecto
a las capacidades diferentes y a la discapacidad, y un aporte permanente mancomunado de universidades, de centros de salud, de empresas para apoyar permanentemente a la Teletón. Y no una cosa rara que hacemos una vez al año, donde la mayoría lo que hace es vanagloriarse porque se mete la mano al bolsillo. Es ahí donde tenemos que volver a construir comunidad, solidaridad. Todo eso nos va a llevar a tener un sistema de servicio de salud en redes, un sector salud bien organizado, pero donde también participen otros sectores. La salud no puede enfocarse, ni la educación, como cuando decimos, oye, los cabros no aprenden, bueno, la escuela es mala. No. La salud es mala porque los centros de salud son malos. No, pues. Aquí hay factores de trabajo, de organización social, de educación, de ambiente, de vivienda, que afectan la salud. Y por lo tanto, el abordaje debe ser desde la gerencia, desde más arriba. Y, en definitiva, ¿qué vamos a hacer? En el individuo tenemos que actuar en la conducta de riesgo, pero en la sociedad tenemos que actuar en la distribución del poder, el prestigio y los recursos. O sea, debemos mejorar las políticas de distribución de los recursos en este país. Recuerden que en Chile tenemos 2 millonarios dentro de los más grandes del mundo. O sea, lo que significa, disculpen la expresión, que está mal distribuido la plata, mal pelado el chancho. Porque el 1% de la población en Chile recibe el 75% del Producto Interno Bruto. Y el resto, todos nosotros, nos conformamos con el 30%. Entonces, claramente la distribución del poder no es adecuada. Pero también hay que actuar sobre la conducta de riesgo, es decir, en la educación. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar sobre los determinantes sociales y conductuales de los que hablamos y cambiar los determinantes a través de políticas públicas. Para, en definitiva, en el individuo buscar la salud del individuo, pero en la sociedad recobrar la equidad y la cohesión social para que la salud del individuo sea un objetivo de toda la comunidad. Y a través de eso se logre la salud en comunidad. Yo sigo soñando porque, como decía Carlos Magno o Carlos el Grande, el sueño de los que están despiertos es la esperanza. Y yo tengo la esperanza en ustedes, de que ustedes van a poder efectivamente hacer cambios en el sistema de salud, más allá de dotarlo de más de recursos, sino que un sistema sea más humano y que se preocupe más de las personas. Eso es todo lo que yo tengo que decir por hoy, chiquillos. Les doy la palabra, sugerencias, reclamos, refunfuñes, comentarios, lo que ustedes estimen. Si no, vamos cerrando. Chiquillos y chiquillas se quedaron dormidos, ya fueron a almorzar, me abandonaron. Yo tengo algo que decir. Por favor, adelante. Que me gusta que usted tenga como ese sentimiento de querer ayudar como al pueblo, se podría decir, a la gente más vulnerable, porque yo conozco a personas que estudian en la área de la salud que igual se preocupan dentro como de su estatus, así como, pucha, yo tengo la plata para pagar esto, como que igual no se fijan tanto en ser más público. En cambio, usted que nos da un buen ejemplo a nosotros para seguir en ese camino. Muchas gracias. Eso espero, porque creo firmemente en la atención primaria, creo firmemente en que estados como Inglaterra, Francia, Alemania, algo de bien están haciendo potenciando sus sistemas de salud públicos y no el sistema privado, porque el sistema privado hace que no podamos atendernos en él, los que no tienen los recursos. Y hoy día, lamentablemente, somos un grupo de privilegiados, ustedes y yo, que podemos tener los recursos para estudiar en una universidad privada, para acceder a una ISAPRE. Pero hay una cantidad enorme de personas que no tienen esa posibilidad y que lo han demostrado en la movilización social desde octubre y que hoy día lamentablemente van a quedar muchos sin empleo, sin trabajo, con muchos problemas después del aislamiento social producto del COVID-19. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad en una universidad como la Universidad Central de Chile, que como lo dice, yo vengo del mundo público, yo me formé en universidades públicas, me formé en la Universidad de Antofagasta, Luz y Vida en el Desierto, en la Universidad de Tarapacá y en la Universidad de Chile. Por lo tanto, mi mirada es pública. He trabajado toda mi vida en universidades, trabajé en el sistema público, trabajé en una universidad pública antes de venirme acá durante 14 años. Pero me vine a esta universidad porque esta universidad es pluralista y está comprometido con el desarrollo de las sociedades donde se involucra. Y porque yo soy de acá además, siempre viví fuera. Yo soy producto de los determinantes sociales de la salud, por eso me impacta y me emociona. Yo vengo de Punitaqui. Me costó muchísimo, en la época en que yo estudié, llegar a la universidad.
En esa época había 9 universidades públicas y 3 privadas. Me costó muchísimo, entonces sé lo que los determinantes sociales de la salud implican, el venir de la ruralidad, en haber estudiado en un colegio con letra, po. Escuela E256. Después tuve la oportunidad, gracias a mis padres, de estudiar en un colegio como el Seminario Conciliar acá en La Serena. Pero entiendo lo que cuesta, y yo sé que ustedes también. Entonces, muy injusto que nos olvidemos una vez que llegamos a tener recursos y pasamos a ser, comillas, privilegiados, nos olvidamos de que alguna vez, como decimos en el campo, fuimos terneros, po. Y nos olvidamos de esas personas que hoy día lo siguen pasando mal y que no tienen los recursos, porque lamentablemente nuestro país se basa en la consistencia de aquel que tiene recursos. Está bien, no tiene nada de malo el lucro, no tiene nada de malo. Nadie trabaja por bolitas de dulces, como se dice. Pero no podemos dejar atrás a aquellos que no tienen esa posibilidad. Y nuestra obligación como profesionales de la salud, nuestra ética eh, nos debe proyectar, motivar, influir de energía para lograr aquello. La gente no va a tener salud por tener más plata, ¿sí? No es que la gente tenga que tener plata, lo que la gente debe tener es una mejor calidad de vida. Y eso tampoco lo podemos hacer solo. Ya vamos a ver que más adelante tenemos unos proyectos donde queremos que trabajen y van a trabajar con los chiquillos de ingeniería, con los chiquillos de derecho, porque no podemos abordar una comunidad si no la abordamos todos en conjunto, porque queremos que no crean que esto es puro bla bla, po. La idea es que vayamos a terreno y trabajemos y nos hagamos cargo de una comunidad, de un barrio, de una población, y pongamos a disposición de estas personas los recursos que tiene la universidad, los saberes y el capital humano que tiene, y que eso sirva como ejemplo para las demás universidades en el país, para que apoyemos al Estado, al gobierno, sea del color que sea, a mejorar la calidad de vida de la población, porque no puede ser que porque usted es amarillo, azul, de derecha o de izquierda, no se pueda trabajar juntos. Es una ridiculez. Nosotros tenemos que aprender a construir una sociedad y un país entre todos y para todos. Y eso no es un discurso comunista, es un discurso de comunidad. Así que gracias por la atención, chiquillos. No sé si alguien quiere decir algo más. Profe, yo tengo una duda, Por favor. pero respecto a otra cosa, en sí en la carrera de enfermería. Nosotros nos Diga. tenemos que vacunar contra la hepatitis, ¿o no? Es que, bueno, a ver, chiquillos, pero antes, María Paz, discúlpeme que la interrumpa. ¿No hay más comentarios o dudas respecto a la clase? ¿Cerramos acá? Listo. Voy a detener la grabación entonces porque vamos a subir